Bueno, como les había dicho, va a ser un video distinto, especial, porque hoy no me toca trabajar solo. Hoy me toca trabajar con quien me enseñó. Y es un video además especial porque estamos cumpliendo 70 años aquí en Rancho El Paraíso. Y quién mejor que para contar la historia que quien ha vivido más parte de su historia aquí mismo en El Paraíso. Estoy aquí en la huerta del nopal, en donde estamos ya en esperas de los nuevos brotes. Está un poquito enhierbado de lo que me fue ganando al final del agua. Ha sido un enero muy llovedor, pero pues nada, les digo, está mi papá conmigo ayudándome. Han sido días de muchísimo trabajo, gracias a Dios ya terminamos lo del tractor. Como les dijo mi papá, pues a vuelta y vuelta, que si falta un fierro, que si se nos olvidó algo, y pues así es en el rancho. Bueno, pues de alguna forma ya tienes un año en la administración de este rancho. Este rancho tiene mucha historia, si bien lo dices, estamos cumpliendo el 70 aniversario. Este rancho fue adquirido por mi abuelito en 1955. Originalmente se llamaba La Dominga, así se llamaba este rancho. Por eso le dicen en Cañita cuando me preguntan que si en la Dominga, ¿verdad? Sí, así se le quedó a mucha gente la idea de que este rancho se llamaba La Dominga. Pero bueno, volviendo un poquito atrás, en 1955, mi abuelo Salvador J. Zaval, adquiere este rancho, y este rancho pertenecía hace muchísimos años a ex hacienda Los Caballos. Los Caballos era una parte de la hacienda de Tetillas. Lo último, ¿no? La parte de acá de mero atrás, la parte de Tetillas, que colindaba casi con Cañitas. Que le decían Los Caballos porque aquí cambiaban los carros de caballos, ¿no? Aquí estaba el establo, según yo, ¿no? De todos los caballos, y aquí cambiaban y continuaban. Sí, un poquito más allá atrás, en lo que era una estancia. Y ahí es donde los carruajes o las carretas de los hacendados de aquellos tiempos llegaban, descansaban un momento, y mientras cambiaban los caballos y seguían su travesía por rumbo al norte, ¿verdad? A lo mejor a Tetillas, a lo mejor a otro tipo de haciendas, a Huelcamé, no sé, a ese tipo de situaciones. Muy cerca de por aquí pasaba el Camino Real. El Camino Real se supone que pasa aquí por aquí, ¿no? Sí, viene aquí en las espaldas de aquí de nosotros. Y bueno, yo no sé si alcanzamos a apreciar todavía dos olivos que plantó mi abuelo a finales de los 60, tal vez a principios de los 70, y ahí sobreviven aún todavía un par de olivos que sembró mi abuelo. Bueno, los olivos son árboles que, uno, no son del hábitat, y como se los he platicado en algunos videos, porque tú sabes que es muy difícil germinar semillas que no son propias del hábitat, además de la necesidad de agua, la altura, el frío, pues las inclemencias naturales del rancho. Pero pues como lo dice mi papá, hay en el rancho algunos inicios de nosotros, porque también tengo entendido que este era el rancho que mi bisabuelo le regaló a mi abuelita porque a ella le gustaba este rancho, ¿no? Sí, por la cercanía que hay con Cañitas, precisamente a mi abuelita Lolita, era una aficionada a la cacería. A ella le gustaba la cacería de conejos, a mi abuelo también, pero ella en las tardes se venía con sus hijos, o sea, con mi papá y con los dos hermanos de mi papá, que son mi tío Humberto y mi tío Javier. Ellos venían junto con otros primos, y venían aquí, y mi abuela practicaba la cacería de los conejos o de las liebres en aquellos entonces. Era como que un rancho, pues pudiéramos decirle como que familiar, Dominguero, de las tardes, de las otros tardeadas. Árboles. ¿Tú te acuerdas más o menos cómo fue que los...? Sí, aquí a espaldas de donde estoy yo hay un pozo de cielo abierto que hizo mi abuelo. Hizo dos, uno que está en la bodega y este que está aquí.
Y lo que hacía, lo que pensó mi papá cuando, bueno, primero hay que decir que cuando mi abuelo lo compró, pues ahí estaba en la administración de la familia. Finalmente el rancho pasa a nombre de mi papá y mi papá lo empieza a administrar, primero en una sociedad con sus hermanos, con un ganado que se compró en Estados Unidos en la época de los 70s, era Angus, era la raza que se trajo, y usaban otros ranchos que pertenecen La salida para a Villa de Cos. Y finalmente este era un rancho que lo usaban como repasto. O sea, cuando ya la situación se ponía muy escasa de alimentos en los otros ranchos, pues ya finalmente transportaban las vacas acá y acá se estaban un tiempo. Y mi papá, cuando ya esa sociedad terminó, él se independizó de esa sociedad y empezó aquí a comprar y vender ganado comercial. Compraba becerros, no sé, de 100, 150 kilos, aquí nos engordábamos en pastoreo, nos dejábamos, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, finalmente ya se engordaban de 20, 30 becerros, 40 becerros, y finalmente ya los vendíamos, volvíamos a comprar nuevamente. Pasa el tiempo, yo ya empiezo a estudiar mi carrera, que es Administración Agropecuaria, y me surge la idea de que como nosotros vivíamos en Torreón y no podíamos estar viniendo constantemente a Cañitas, al rancho, pensamos, con una idea que se me ocurre, de tener ganado de simiente. ¿Qué quiere decir ganado de simiente? Ganado para cría. Entonces, ganado de cimiento me dices que es ganado Beefmaster. Nosotros optamos por la raza Beefmaster. Pero previo a que nosotros adquiriéramos el ganado Beefmaster, que eso es una historia que vamos a contar más adelante, algo que diseñó mi papá y que él pensó es que teníamos que tener una huerta aquí, así se usaba. Aquí es más o menos como poco menos de media hectárea, como 3/4 un tercio de hectárea, no sé, una cosa así, menos de la mitad de una hectárea. Y él sembró, él desmontó aquí esta parte porque esta era parte de una labor, ¿no? O sea, no desmontó, era parte de una labor. Y él sembró una línea de manzanos, rojas y otras verdes, y luego los pistachos que aún están aquí. También sembró duraznos, ciruelos, y al final también sembró una línea de nogales. Eso es como empezó la huerta del rancho. Eso fue cuando nosotros estábamos por dejar la compra de ganado comercial y íbamos a brincar al ganado de simiente. Entonces, en el 55 que mi bisabuelo adquiere el rancho, pues él tenía una administración, como lo mencionó mi papá. Posteriormente tratan de llevar una administración en sociedad con mis dos tíos, abuelos y mi abuelito, y prácticamente cuando mi abuelo empieza a administrar el rancho, como lo explicó mi papá, este era un potrero totototote. Me refiero a que todo era una sola pradera o un solo monte, como lo quieran ver, y esto lo empieza mi abuelo en teoría desde cero. ¿Por qué? Pues porque estaba todo monteado. Entonces, lo primero con lo que empieza mi abuelo, tengo entendido que fue con los lienzos empezar a delimitar el rancho. Sí, lo que empezó a hacer mi papá primero, pues es aparar los lienzos, los linderos, que estaban unos parados, otros caídos, faltaban postes, a muchas partes eran de 3 alambres nada más, de 3 hilos. Ya cuando mi papá entra aquí, los empieza a hacer de 5 hilos, a veces hasta de 6 hilos, y pues empezamos a ver cómo estaba el rancho, cómo era físicamente, y ahí empezamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues hay que meter un lienzo aquí para dividir los potreros. Finalmente había el único lindero que medio existía, era uno que salía de aquí, del embarcadero, al lienzo que colinda con el ejido de Cañitas. Que este es el lienzo, se supone que el más viejo, ¿no? El que sale de aquí, que tú me habías platicado que hace mucho tiempo era como los toriles en los que yo manejo los animales, que es de pura piedra, ¿no? Sí, en efecto, así era. Unas partes a mí sí me tocó ver todavía el tradicional lienzo de piedra que se usaban hace 50, 70, 80 años, ¿verdad? O 100 años, una cosa así por el estilo, porque eran los materiales que existían. Se hacían los lienzos de
puro caliche y a pura mano de obra de aquí de la región, iban parando. A mí me tocó solamente ya ver pues las ruinas. ¿Cómo se fue cayendo? Cómo se fue cayendo. Finalmente, lo que primero que hizo mi papá fue dividir el rancho en dos partes. En ese entonces no teníamos acceso a estudios de cómo estaba realmente el rancho, nada más teníamos el título y venía cómo estaba físicamente, pero pues no nos lo imaginábamos, no existían o no teníamos nosotros acceso a las herramientas que hay hoy, como Google Maps, donde puedes ver exactamente cómo está tu rancho, dónde mide las coordenadas, la altitud, todo ese tipo de cosas nosotros no lo teníamos. Entonces, más o menos ahí, como se dice, a ojo de buen cubero, decían, ¿sabes qué? Vamos a aventar un lienzo, nomás lo más derecho que se puede. Las labores eran muy irregulares, completamente irregulares, unas casi eran hasta en forma de huevo, unas en forma de medio círculo. Entonces lo que hicimos fue que cuando menos tratamos de hacerlas lo más rectas que se pudieran. Como les decía, los lienzos no es que vayan chuecos, van derechos, pero van derechos hacia una dirección que no apunta a nada. Por decir, es un cuadrado, sí, pero es un cuadrado dentro de un rombo y luego un rectángulo, y es lo que mi papá les está explicando. Ahora con Google Earth, pues tú te vas dando cuenta para que los lienzos traten de ir paralelos a los demás, porque con el manejo de los miles de pastoreos que existen holístico, un ejemplo es la rotación de los potreros, pues tiene que ser simétrica para que tú tengas una similitud en la cantidad de forraje que le puedes proporcionar al animal. Lo que menciona mi papá es las labores. Me platicaba que era, oye, este pedacito de tierra me gusta, pues desmóntale y sembramos. Y luego me gustó allá y desmóntale y sembramos. Entonces, pues sí eran labores, pero labores muy separadas o muy irregulares. Y lo que empezó a hacer mi abuelito fue, oye, pues vamos a darle, pues si va a ser un rectángulo. Por eso en las labores aquí en el rancho es que hay lugares de tierra muy buenos y hay lugares de tierra con demasiado caliche o hay pedazos en las labores donde el caliche está flor, donde mi papá me ha dicho, oye, cuando andes en el tractor, pues ponte listo porque te amarras en un fierro y ya vieron lo que pasa, truenan. Entonces, mi papá lo que empezó a hacer con mi abuelito fue, oigan, pues vamos a darle aquí derecho, bueno, vamos a darle derecho. Entonces, empezó con la sección que es el lienzo viejo que dice mi papá, que sale de Cañitas y que termina partiendo el rancho a la mitad, que ese lienzo termina en la pila. Allá fue la última labor que estoy terminando de parvear. Y de ahí... Bueno, pues de ahí, cuando empiezan a habilitar los baños de inmersión, hay un baño de inmersión aquí que ya no lo usamos, porque ya usamos técnicas nuevas para... Tenía un lienzo de piedra de este lado, que era el lienzo viejo. Hasta aquí. Y entonces, tú me habías dicho que estos lienzos terminaban con los toriles, que ya les dije, los toriles son lo que yo le digo corrales. Los corrales, platícame un poquito de cómo es que estaban y cómo fue lo que siguió, porque después de lo que hizo mi abuelito, que fue lienzos, y comenzar a delimitar labores y potreros, pues comenzamos con esto que es reactivar lo que era el hábitat para las vacas de engorda. Finalmente cuando se empiezan ya medio a terminar de hacer las divisiones, cuando menos logramos en los primeros años, por ahí de 83, 84, 85, más o menos cuando menos las labores sí tenerlas separadas del resto de los ¿cómo se llama? De los agostaderos. Finalmente teníamos nada más el agostadero 1 y el agostadero 2. Y las labores estaban cercadas. Pero era un cerco pues, que era cuadrado y luego era de una forma medio redonda. Y bueno, pues era lo que teníamos acceso en ese entonces. La mano de obra que conseguíamos aquí, en Cañitas, pues eran los que nos ayudaban, ¿verdad? Entonces, pues no eran ingenieros, topógrafos, ni nada por el estilo. Entonces, pues lo único que lográbamos hacer es que, ¡pum!, fueran derechas. Eso fue lo que empezamos. Después, mi papá empieza a habilitar, por lo pronto, el baño de inmersión, que ya no lo usamos. Lo empiezan a arreglar. Los toriles, algunas partes estaban derrumbadas, estaban caídas. La gente empieza también a arreglar los toriles, que es así como les dicen a esto, y el corral grande. Empezaron a hacer, ¿sí?, algunas divisiones en lo que era el corral grande. Este corral grande era un solo corral. Se suponía que era un corral redondo, pero pues ya con las herramientas nuevas nos vamos dando cuenta pues que tiene forma de un huevo, ¿sí?
Y así era a lo que teníamos nosotros acceso. Entonces, como ya les platicaba mi papá, esto era redondo para en esos tiempos, pues un corral redondo. Los toriles que delimitaban se fueron parando conforme se fueron cayendo, y la idea que tenía mi abuelito junto con mi papá era dividir este corral grande en una sección de 4. Esto que es una tarjea, mi papá lo partió a la mitad junto con mi abuelito porque querían poner una pila de agua para que le diera hidratación a los 4 corrales. Finalmente, pues solamente se hizo la división del medio. Mi papá les va a platicar de la primera báscula, que es la que yo utilizo para los becerros, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Sí. La primera báscula que se tuvo aquí en el rancho, que también mi papá me dijo que era la única báscula que había en la región, es con la que yo sigo trabajando, y esa báscula estaba de aquel lado. Pues bueno, ya terminamos de juntar la bosta y mi papá les va a platicar un poquito de la historia de lo que había aquí, que me han preguntado qué es lo que había ahí. En esta gran corral semirredondo, esta era la base para la báscula. Aquí había un chut, se pudiera decir. Era de madera con mientes, pero pues muy endeble, ¿no? Porque cada becerro que pasaba en ese entonces, pues es una tabla que tumbaba, que quebraba, que desclavaba y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, al ver nosotros que esto ya para manejar ganado, como nosotros lo teníamos pensado, que era aspirar a tener ganado de registro, pues esto era muy insuficiente. Lo único que se hacía en aquel entonces era poner la vacuna a la doble, era lo único que se ponía. Usábamos el baño garrapaticida, que es el que estaba a aquel lado, que también nosotros lo habilitamos. Por ahí estaba el ganado, había un pequeño chut también de madera, que finalmente se fue acabando y pues hizo viejo. Y aquí ya finalmente decidimos, ¿sí?, hacer, en base a lo que ya teníamos, decidimos poner ¿cómo se llama? Un chut ya de tubo, donde íbamos a poner una prensa y íbamos a poner la báscula. Esta báscula fue adquirida tal vez en los 70s, entonces pues yo creo que ya tiene 50 años, no 56. sé, 50 y tantos años esa báscula, y nos sigue funcionando. ¿70s ahorita cuántos años son? 56. 56. Okay. Bueno, entonces les decía que esta báscula, ¿sí?, que ustedes la han visto en los videos que ha hecho Ali, previos, donde se ven ahí que está pesando las vacas, los becerros y todo eso, pues es una báscula que yo creo que fácil debe tener arriba de 50, 55 años de edad, y nos sigue dando un buen uso. No sé si se valgan los comerciales, pero pues es de la marca Revuelta. Es una báscula de capacidad, si no mal recuerdo, de 1500 kilos. Lo primero que se hizo es esta pila redonda, ¿sí?, que tiene un bebedero ahí. Ahorita estamos filmando aquí con permiso de las abejas que aquí viven y que en el Rancho El Paraíso no las molestamos. Este tanque tiene ya muchísimos años, nos ha dado muchísimo, lo hemos usado muchos años. Lo usó mi abuelo, lo usó mi papá, lo usó cuando tenía la sociedad con sus hermanos, lo usé yo, y ahora, bueno, pues finalmente en la administración de Ali, él lo sigue usando. Se ha tenido que arreglar, porque finalmente lo tuvimos que voltear, porque a través del tiempo y las sales que existen en el agua que hay aquí en el paraíso, pues son muy fuertes, y finalmente pues lo pudrieron en unas partes, pero finalmente el año pasado lo arreglaron. Entonces, como les decía, este tanque que está aquí atrás, que mi papá y mi abuelito le decían que el tanque naranja, porque era naranja, parece en unos óxido, pero el otro es pintura. Este tanque debe de tener pues casi unos 60 años, si no es que más, 75, porque fue de lo primero. Porque como mi papá lo mencionaba, ha sido un rancho que ha sido muy bendecido porque no ha faltado el agua para los animales, y tenían que buscar cómo almacenarlo. Finalmente, en esta cuarta administración de Ali, él ya le tocó, pues a lo mejor no pintarlo, pero le tocó arreglarlo, porque ya tenía muchas fugas.
lo volteó y finalmente el tanque naranja original, que así se le quedó el nombre, el tanque naranja, aunque es blanco ya, sigue dando uso, nos sigue sirviendo mucho. Tal vez en un futuro lo vayamos a jubilar, pero mientras tanto este tanque con muy buenos materiales nos sigue sirviendo. El pozo que mostró mi papá, que fue el primero que tuvo el rancho, que es el que está afuera de la huerta, que es donde yo tengo el pluviómetro, ese tiene un agua con un grado de salinidad muchísimo más bajo que ese. Entonces mi papá me dijo, oye, tienes que tener cuidado con las tuberías que tú utilices para todo lo del agua, porque la sal te va a podrir te va a podrir el material más rápido de lo que normalmente el agua en un estado normal lo pudiera hacer. Entonces, como lo mencionó mi papá, pues bueno, son 4 generaciones en donde a mi bisabuelo le dio uso, mi abuelito le dio uso, mi papá le dio uso, le estoy dando yo uso. Entonces, pues llevársela en reparaciones y reparaciones, va a llegar un momento, como dice mi papá, lo bueno dura, pero también se acaba. Entonces, gracias a Dios aquí está parado, nos sigue ayudando con los animales. Pero esta fue la tubería que nosotros reparamos el otro día. Ahorita está goteando agua, pero está goteando agua de aquí arriba porque este tapón necesito hacerle rosca. Pero las reparaciones aquí en el Paraíso yo procuro que no sean para siempre. Procuro hacer reparaciones que ya no se necesite hacer una nueva reparación. Porque sí, anteriormente lo hacíamos, como yo se los mencioné, para salir del apuro. Si yo necesito vaciar agua, yo necesito vaciarla en ese momento. Pero ya con más calma, llenando un bebedero más amplio, pues hay que repararlo bien. Ahorita lo que sigue aquí es, ya arreglamos esto de aquí, sirve hacerle la rosca aquí, ponerle el tapón, porque toda esta es agua de que está lleno el tanque. Entonces, pues ¿de qué me sirve llenarlo hasta aquí para que no se tire? Es mejor arreglarlo, repararlo bien. Y además, pues lo que les mencionaba es, lo bueno de esta gotera es que dentro de lo más mal que tiene es que el agua sigue cayendo en el bebedero. Estamos al pie del papalote. Mi abuelo lo hizo en el 83-84. Lo usaban, sacaban el agua, la extraían con una burra que le decían. Y después mi abuelito puso el papalote. Aquí también a mis espaldas está la bodega. Esa historia también se los va a contar mi papá. Así como dice Lee, por ahí del 82, 83, no recuerdo exactamente el año, pero si no fue ese año, fue el otro que les digo. Se pone el papalote. Se pone el papalote para dejar de usar la burra, porque finalmente sacaban el agua con un caballo. El caballo, ahí hay un bote grande. Sí, es el de fierro que saqué. De fierro. ¿No? Ese bote lo bajaba hasta el fondo del pozo, y un caballo caminaba hasta allá, 50 metros, una cosa así, agarraba el bote con agua y luego había donde se enganchaba el bote y se vaciaba, y el caballo se regresaba de reversa, se puede decir, y bajaba nuevamente el bote. Era pues muy problemático. ¿Por qué? Porque el vaquero en aquellos entonces pues usaba 3-4 horas para hacer este tipo de situaciones a diario, porque si no lo hacía, pues finalmente las vacas pues no tomaban agua. Entonces los becerros o las vacas, que era primero los becerros y luego ya después las vacas. Y finalmente se pone el papalote. Con el tiempo que estamos aquí en el rancho, tenemos la necesidad de tener un lugar en donde ir guardando la maquinaria agrícola que se iba adquiriendo, un tractor, el arado, la sembradora, una boleadora, por ahí ¿qué más era? Una sembradora, arado, rastra, la boleadora, una aspersora, y teníamos la necesidad de tener un techo en donde tener esa maquinaria agrícola junto con el tractor. Que originalmente esa bodega la iban a hacer atrás de la casa. Me han preguntado en algunos videos qué es la estructura que está como en una L, porque es una, pues no de toril, pero son bardas de caliche, en donde me han preguntado que qué había ahí, y era donde ellos iban a guardar la maquinaria al principio. Iba a ser primero la bodega, porque inclusive la casa en la parte del medio tiene una bodega que da hacia el otro lado, y entonces pues yo creo que por el manejo la determinaron haciendo aquí. Sí, porque finalmente, como dices tú, en un principio se pensaba hacer detrás de las casas. No está saliendo en y finalmente, como todo el rejuego lo teníamos aquí, pues aquí se decidió hacer la bodega.
No me acuerdo cuál es la medida aproximada de las bodegas, pero está muy bien hecha. Es una bodega que se hizo en sus bases de concreto. Con formas, ¿no? Con formas, de esas de los Menonas. Al mismo tiempo se usó una pila de almacenamiento de agua. Con formas también. Con formas también. Aquella pila tiene una capacidad de 75,000 litros. Se hizo la bodega, se hicieron el chut, se puso, como ya habíamos dicho, se puso la prensa que se adquirió y se puso también la báscula que tiene años y que tú sigues usando. Aquí, si me permites, me gustaría pues hacer un reconocimiento a una persona que ya no está con nosotros. Era mi amigo José María Ramírez Nale. Él fue el que vino junto con mi amigo Memo y yo, y entre los tres, bueno, él era el que soldaba, él fue el que hizo y diseñó ese chut. Venían el sábado, se quedaban el sábado, dormían aquí, se levantaban, trabajaban y se regresaban. ¿Por qué? Porque los tres se conocieron en la escuela, pero los tres eran de Torreón. Tienen familiares cerca en Río Grande, pero venían de allá y venían, trabajaban y luego se regresaban y así estuvieron viniendo los fines de semana. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Pues yo creo que tal vez venimos unas 4 o 5 veces, 6 veces. Estamos hablando que mi papá se tardó en hacerlo con sus amigos solamente fines de semana ese chut, y aparte mi papá me dijo que sus amigos también le ayudaron a conseguir tubo de caldera, sí, que es un tubo muy resistente, muy macizo, que aparte de que aguanta los recargones de las vacas, que son vacas de veras, ya vieron cuánto pesan. Entonces mi papá venía, los traía y pues bueno, mi papá siempre me platica eso porque pues era la forma en la que se hacían las cosas antes, porque no era fácil nada de lo que estaban haciendo, y aparte, pues como él lo dice, pues son anécdotas con los amigos que vas conociendo en la universidad. Sí, inclusive había unos tubos que los habilitábamos en Torreón, o sea, ya nomás los traíamos cortados, pero pues como mezclábamos el trabajo con las fiestas, íbamos al carnaval de Río Grande, íbamos también a las ferias de aquí de Cañitas, y trabajábamos un rato, pero traíamos muchos tubos ya habilitados, cortados exactamente a la medida, y José María, el Sandy, él se encargaba de soldar. Memo y yo, Memo mi amigo, Memo García, que está en Torreón todavía, entre los tres ahí, deteníamos, a veces estormábamos más, nos enojábamos, pero finalmente ya. Y bueno, pues muy triste, José María Ramírez Nale, se nos adelantó el camino ya hace algunos años. Él es de aquí, de Río Grande, su familia es de Río Grande, ahí tiene sus hermanos todavía, pero pues eran muy buenas anécdotas, y bueno, lo hicimos con muchas ganas. Tal vez no teníamos muchos conocimientos, pero el chut sigue funcionando desde hace, no sé, 30 años, 35 años, 40 años, una cosa así, y sigue funcionando el chut. Hay una foto muy emblemática de, para mí, un gran vaquero que ayudó, yo creo que la mitad de la historia de lo que tiene esta ganadería y lo que tiene este rancho, porque era una persona muy leal a sus principios, una persona ávida de ganas de saber más que del conocimiento. Ayudó a mi bisabuelo, ayudó a mi abuelito, ayudó a mi papá, y como él lo dice, es una persona honrada que tú dejabas 5 tuercas y él hacía lo posible porque hubiera 6 tuercas. Estas formas las conseguimos, mi tío Beto y yo fuimos a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que era donde las hacían. Mi tío Beto es el hermano de mi abuelito. Y mi tío Beto y yo fuimos a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que es donde estaba un campo Menona, y ahí fue donde trajimos las formas para hacer esta bodega, para hacer el silo y para hacer la pila de allá de 75,000 litros. Y miren, sigue funcionando, y yo creo que pues, nos vamos a morir, y a lo mejor nuestros nietos y los bisnietos pues son los que van a seguir usando todavía estas situaciones. Por ahí Ali menciona un trabajador que era casi parte de la familia, Alejandro Luna. Es una persona que nos ayudó mucho durante muchos años. Finalmente se tuvo que retirar ya por su edad. Cosas que hacía, las hacía bien. Aquí tiene él muchas construcciones que él hizo, que
Se tardó mucho tiempo, pero las hizo de muy buena calidad y siguen funcionando y van a seguir funcionando. Aparte de la bodega con las formas, se hizo el silo. El silo, pues algunos años nosotros estuvimos sembrando maíz y ensilábamos. Este año que terminó agrícola, como ya lo vieron en otros videos, a lo mejor anteriores, en donde Ali está ahí acumulando la paja del frijol que se sembró. Entonces fueron 3 cosas las que se hicieron con esas formas traídas desde Cuauhtémoc, Chihuahua, porque aquí en la Honda todavía no existían. Estamos hablando 83, 84, 86, una cosa así por el estilo, más o menos. Fueron la pila, la bodega y el silo. Y aparte, pues mi tío Beto también hizo algunas construcciones él con sus silos, ¿verdad? Entonces, como mi papá lo mencionaba, él venía con sus amigos a hacer todo este chut. Este chut tiene más de 40 años. Mi papá los hacía sus fines de semana con sus amigos y pues vean, aquí trabajo yo, aquí trabajó él, aquí trabajó con mi abuelito y pues son fierros de caldera. Estos fierros son Cédula 40. cédula 40, que es para la temperatura de agua hirviendo. Entonces, pues como pueden ver, Alejandro también, el vaquero que menciona mi papá, le echó una planchita. Mi papá con sus amigos traía las estructuras para armarlas, las fueron armando y posteriormente mi abuelito y mi papá compraron la prensa, que es donde vacunamos, desparasitamos, y posteriormente termina el chut en la báscula. Es la báscula de la que estamos hablando aquí atrás. Como ya lo mencionó mi papá, la importancia de hacer bien las cosas, la importancia de hacerlo bien al principio. Algo que me ha fascinado de esta vida, pues no solamente es la aventura de vivir en el campo, de tener una tranquilidad. Si nosotros dejamos de hablar, probablemente en el video alcancen a escuchar lo que se escucha de moscas, un poquito del aire, pero también hay algo que pues no me lo enseñaron, pero siempre me lo dijo mi papá y mi abuelito, que es, aquí, si no haces las cosas bien, los reveses vienen y vienen de a de veras. Mi papá, esta estructura que ven aquí, como la que está atrás de nosotros, ya vieron cuántos años tiene, ya vieron la forma en las que se hicieron, ya vieron las maneras, y mi papá, yo se los he mencionado en algunos videos y lo he agradecido mucho. Mi papá y mi abuelito no solamente me enseñaron a vivir este estilo de vida y a trabajarla, sino también a entender que hacer las cosas bien y hacer las cosas mal te enseña. Ellos cometieron quizás algunos errores. Mi papá me lo ha hecho con mucho hincapié siempre como un consejo repetitivo: cuidar cada decisión que tomas, porque los errores cuestan, pero aprendes bastante. Yo creo que la vida que tenemos nosotros aquí en el Rancho El Paraíso, que más o menos el Rancho El Paraíso es del 82, 83, no recuerdo exactamente, pero pues sí es lo que a mí me ha tocado, una vida aquí interna del rancho con muchos aciertos y también hay que reconocer con muchos errores, cosas que hicimos muy bien y cosas que hicimos muy mal, y que finalmente cuando teníamos los resultados negativos decíamos, híjole, pero bueno, eran otros tiempos, estamos hablando de los 80s, ¿sí? En donde no teníamos las herramientas a las que tú tienes acceso ahora, era otro mundo muy diferente. Los libros que existían en aquellos entonces, pues eran libros que eran traducidos de libros americanos, pero libros americanos que habían sido escritos en los 60s. Entonces estábamos allá en los 80s y pues no teníamos acceso nosotros a ese tipo de cosas. ¿Cómo aprendíamos? Teníamos que viajar a Estados Unidos, teníamos que ir a viajar a ranchos en el norte del país, en donde estaban más avanzados, donde veíamos puertas nuevas, cómo las abrían, las cerraduras, todo ese tipo de cosas. Y finalmente, bueno, pues aunque no esté bien decirlo, pero tal vez echando a aprender, aprendimos muchas cosas. Tú venías desde que estabas muy chico, primero venías a jugar, ya después te fue interesando esta situación del trabajo, y ya finalmente tú asumes la responsabilidad de la administración, y yo creo que tienes que aprender mucho de los errores que nosotros cometimos. Tienes que aprender más de lo que hicimos mal
que de lo que hicimos bien, porque lo que hicimos bien pues sigue funcionando, ahí está, sigue funcionando todavía, pero lo que hicimos mal tienes que saberlo, tienes que identificarlo para no volver a cometer los errores que yo cometí. Efectivamente, como dice mi papá, los errores son las enseñanzas de mañana y los aciertos es lo que hoy a mí en día me permite a ustedes compartirles pues cómo manejo el ganado, las puertas que tengo para no tener que estar peleándome con un animal que si se brincó para un corral, que si se brincó para el otro, un control también más estricto de lo que es la temporada de un pastoreo en un potrero por la carga animal que cada cantidad de forraje te puede proporcionar. También algo que menciona mi papá es ellos iniciaron un proyecto dando bandazos a lo mejor, que a mí ya no, a lo mejor a mi papá tampoco muy fuerte, pero a lo mejor a mi abuelito y a mi bisabuelo sí. Entonces ya a mi abuelo le tocó menos, ya a mi papá le tocó menos y espero que a mí me toque menos porque bien lo menciona mi papá, es aprender, apuntar. Y si ustedes se han fijado, como yo lo compartí en el video de Año Nuevo, estos son bitácoras para nosotros, a nosotros nos ha gustado así, no es un control estricto a rajatabla, pero sí es un control de saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Es una vida que nos gusta, yo se los he dicho, mi papá creció aquí, yo crecí aquí, espero que mi hijo crezca aquí. Es nuestro legado, es nuestra familia y también es nuestra casa. Sí, nos gustó desde hace mucho tiempo a mi papá y a mí el nombre de El Paraíso. Era un solo terreno y empezó él y yo lo ayudaba en algunas cosas, pensando que un día realmente iba a ser el paraíso. Y finalmente, pues siempre ha sido el paraíso para nosotros. Tenemos esa pasión por la agricultura, que no le atinamos muy seguido, pero seguimos teniendo la misma pasión, seguimos teniendo la pasión por las vacas, por el Beefmaster, somos ganaderos beefmasteros, con muchos errores y también con muchos aciertos. Ha sido una aventura pues bastante interesante, son días pesados, siempre han sido pesados, pero pues bueno, las aventuras con los fierros tú sabes que así son, el tractor que si quiere, que si no quiere. En el siguiente capítulo viene la mejor parte. Este año cumplimos 40 años manejando ganado de registro, ganado Beefmaster, que inició mi papá y mi abuelito en el 86, siendo el hato número 85 a nivel nacional. Va a ser el próximo capítulo, no se lo pierdan. Es un poquito de la historia de este rancho, de la historia que ha tenido en mi familia, porque aquí no tapamos el sol con un dedo. Yo les muestro lo que es la vida de un ranchero en el paraíso y fue un gusto tener un día más aquí con mi papá, una aventura aquí en el paraíso. Y bueno, no lo olviden y no le aflojen, porque ya saben que sin trabajo no hay paraíso. No hay paraíso. Bye. Bye.